Hola a todos, mi nombre es Juan David Botero, estudiante de primer semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira, y en esta ocasión les traigo un proyecto realizado en la materia de Introducción a la Electrónica a cargo del docente Edison Orozco. El proyecto tiene como nombre un temporizador variable con un circuito integrado LM555. A continuación, les mostraré los materiales que necesitaremos para la creación de este circuito. El material principal es el circuito integrado LM555. Más adelante hablaré sobre él. Vamos a necesitar tres resistencias de distintos valores. Una resistencia de 6.8 kiloohmios, que es esta de acá arriba. La otra resistencia de 1000 ohmios y otra resistencia de 220 ohmios. También necesitaremos un potenciómetro o resistencia variable con un valor de 100 kiloohmios, un capacitor o condensador, como también le dicen, con un valor de 100 microfaradios. Necesitaremos un diodo LED de cualquier color, no, la verdad es que no tiene mucha relevancia. Un botón o un pulsador normalmente abierto y una pila de 9 voltios para poder conectarla a la protoboard, que es la base donde haremos el circuito. Ok, el LM555 por dentro tiene una serie de componentes que son tres resistencias en serie, dos comparadores, un flip-flop RS, una etapa de salida y un BJT o transistor. Entre las tres resistencias del LM555 se va a encontrar un voltaje de entre 1/3 y 2/3 de voltaje total. Y a esas dos terminales van a estar conectados los comparadores. Es decir, va a haber un comparador conectado en su parte positiva a 1/3 del voltaje total, y el otro comparador va a estar conectado en su parte negativa a 2/3 del voltaje total que está pasando entre las tres resistencias. El comparador tiene dos entradas y una sola salida, y en términos electrónicos se va a denominar el resultado que se desea denominar entre el 0 y el 1. No hay punto intermedio. Es decir, que si en el lado positivo del comparador es mayor el voltaje que llega, va a tomar un 1 como valor. Y si en el lado negativo del comparador es mayor el voltaje que está llegando, va a tomar un 0 como valor que va a ser transmitido al flip-flop RS. También, también debemos tener en cuenta que la entrada positiva del primer comparador va a estar conectada al umbral del LM555 o al pin 6, y la entrada negativa del comparador 2 va a estar conectada al pin 2 o el pin de disparo del LM555. Ahora hablemos del flip-flop, que este componente está conectado a los dos comparadores y tiene también dos entradas y una sola salida. Estas dos entradas se denominan como R y S, y la salida se denomina como Q. También tiene otras dos conexiones que se llama como Q negada y reset negado. El reset negado va a estar conectado al pin 4 del circuito integrado, y la Q negada va a estar conectada a la etapa de salida del circuito integrado. En las entradas del flip-flop, es decir, la entrada R y la entrada S, pueden haber distintos valores. Es decir, podemos tener en la entrada R un 1 y en la entrada S un 0, o viceversa, o podemos tener
en la entrada R un 0, en la entrada S un 0 también. Esto tiene distintos cambios en el resultado que va a dar en la salida Q y se determina con una tabla que de hecho es muy sencilla y es si en la entrada S hay un 0 y en la entrada R hay un 0, no va a haber cambio en la entrada Q. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya antes había un 1 en la entrada Q y llegan estos dos valores de 0 y 0 en R y S, no va a haber ningún cambio, es decir, va a seguir el 1. O en el caso contrario, si ya había un 0 en la entrada Q y los valores de R y S se toman como 0 y 0, no va a haber ningún cambio y va a seguir siendo el 0. Por otro lado, si tenemos que en la entrada S hay un 0 y en la entrada 1 hay un B y en la entrada R hay un 1, va a tomar como salida en Q un 0. Esto se le llama reset. Y por otro lado, tenemos que si en la entrada S hay un 1 y en la entrada R hay un 0, en la salida Q va a haber un 1 y esto va a ser denominado como set. Y ya por último, pero un caso bastante, no es improbable, pero pues no es un poco raro, es si en la entrada S hay un 1 y en la entrada R hay un 1 también. En este caso, la entrada Q tomaría valor de X, es decir, no sabemos, no se sabe qué valor puede tomar Q, pues, porque puede tomar tanto el 1 como el 0, y a este estado se le llama estado prohibido, ya que es un estado totalmente mm, pues impredecible. No podemos saber qué valor va a tomar Q. Los dos pines adicionales de los que ya había hablado antes, es decir, el pin de la Q negada y el reset negado, tienen un funcionamiento bastante sencillo. Es decir, la Q negada va a tomar el valor contrario que está tomando la Q. Por eso su nombre, Q negada. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo en la Q se está tomando el valor de 1, en la Q negada se va a tomar el valor de 0. Y si en la Q se está tomando el valor de 0, en la Q negada se va a tomar el valor de 1. El reset negado va a ser también bastante sencillo, ya que si el reset recibe un estímulo de valor 1, el flip-flop va a continuar funcionando normalmente y no va a cambiar su funcionamiento. En cambio, si recibe un estado de 0, el flip-flop, no importa lo que haya en las entradas de R y S, no importa qué valores haya, va a entregar un valor de 0 en Q y valor de 1 en Q negada hasta que el valor en Q se vuelva 1 para continuar su funcionamiento normal y común y corriente. Por último, la etapa de salida del LM555. La Q negada va conectada al BJT y a la etapa de salida de este circuito, ya que por la etapa de salida se invierte el valor que lleva en Q negada, es decir, si por ejemplo lleva un 1, se va a invertir a 0, y si lleva un 0, se va a invertir un 1 para llevar el mismo valor que lleva la Q. Y el BJT, es decir, el transistor que va conectado a la Q negada, em, va conectado al pin de descarga, o sea, al pin 7 del circuito integrado. Por última instancia, ya para terminar con el circuito integrado, el transistor que va conectado al pin 7 del circuito integrado eh, se encarga de descargar el capacitor que va conectado al circuito integrado. Y es decir, que cuando ya está muy cargado, lo que hace ese transistor es descargar. Bueno, por otro lado, tenemos el orden de los pines del circuito integrado, que de hecho es muy fácil de aprender o memorizarse. El circuito integrado del LM555
tiene una muesca en la parte de arriba de este. Bueno, no en la parte de arriba, tiene una muesca y pues ahí podemos ubicarlo como hacia arriba para guiarnos mejor. Y empezaríamos a contar los pines desde la parte izquierda hacia abajo. Es decir, no, que tenemos la muesca del circuito integrado y el primer pin que está al lado izquierdo de la muesca es el pin 1, el que está abajo es el pin 2 y así sucesivamente el pin 3, el pin 4. Luego pasamos al otro lado, el extremo de abajo sería el pin 5, el pin 6, el pin 7 y el pin 8, sucesivamente, teniendo como referencia el 1 y el 8 al lado de la muesca. El LM555 tiene dos configuraciones para hacer un temporizador. Nosotros podemos hacer un temporizador estable o podemos hacer un temporizador monoestable. En este caso, nuestro temporizador es un temporizador variable monoestable con el LM555. ¿Qué quiere decir que sea monoestable? Es decir, que depende de darle un estímulo para que encienda el LED. Es decir, que necesitamos el, el botón para que al pulsarlo envíe la señal de que necesitamos prender el LED por la cantidad de tiempo que nosotros determinemos con el potenciómetro. Y en la configuración estable no necesita ningún estímulo. Él simplemente depende de cómo lo vayamos configurando con el potenciómetro, se va a encender y se va a apagar por cierto tiempo él solo. Pasamos a la parte del armado del circuito. Esto la verdad es muy sencillo de hacer. Tenemos que guiarnos bastante del diagrama esquemático. Em, y empezaríamos principalmente conectando el circuito integrado en cualquier parte de la protoboard. La verdad, eso no tiene importancia. Mm, y continuamos conectando primero el pin 1. Lo vamos a conectar a la parte negativa de la protoboard, como aparece en el gráfico de... A continuación, el pin 8 lo conectaremos a la parte positiva de la protoboard. El pin 4, el pin número 4 también lo conectaremos a la parte positiva de la protoboard. Aquí está el pin número 4 a positivo, como aparece. Todo nos vamos a ir guiando mucho del diagrama esquemático, ya que es bastante importante. De ahí vamos a conectar la resistencia del potenciómetro. Es decir, vamos a conectar las dos resistencias y el potenciómetro con el condensador al circuito integrado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que todo, la resistencia de 1 kilo ohmio a... Listo. Después de conectar la resistencia, la primera resistencia de 1 kilo ohmio, la conectamos y la vamos a puentear al polo positivo de la protoboard. Acto seguido, vamos a conectar el potenciómetro, que no mencioné que el potenciómetro, para ser conectado solo puede ser conectado desde dos pines y no pueden ser los dos extremos. Es decir, tiene que ser o el pin del medio y el de extremo de cualquiera de los dos lados. En este caso yo utilizaré el del medio y el extremo izquierdo para conectarlos. Listo, entonces podemos ver muy claramente que el pin medio del potenciómetro está conectado a la resistencia y la resistencia está conectada a la parte positiva de la protoboard. Acto seguido vamos a conectar, según el diagrama esquemático, vamos a conectar la resistencia
por este lado la vamos a conectar hacia el pin 7 del circuito integrado. Ahí queda conectada, como se puede ver. Queda desde el pin 7 hasta la resistencia. Y vamos a conectar la terminal que queda faltando, que sería esta de aquí. La voy a señalar. Esta parte de aquí la vamos a conectar al pin número 6 del circuito integrado. Listo, ahí está conectada. Ya hicimos la conexión. Ahí se puede ver bastante bien cómo está conectada solo a la patilla del medio y la patilla del extremo izquierdo del potenciómetro. Como podemos ver, la patilla del extremo derecho no está conectada a ningún lado, ya que no funcionaría. Bueno, vamos a conectar ahora el condensador. Lo vamos a conectar a la patilla del extremo izquierdo del potenciómetro. Para eso vamos a tener que puentear la parte de la mitad de la protobar para que nos quede como si fuera una sola parte. Listo. Acto seguido, conectamos el potenciómetro directamente a algún punto de esta parte de la que estoy señalando y lo conectamos a la parte negativa de la protoboard de este modo. Ahí ya quedaría conectado, ensamblado, y ahí estaría todo correctamente conectado al potenciómetro. Ya cuando conectemos bien el circuito de esta perilla variaremos el tiempo que va a mantener encendido el LED. Ahora vamos a conectar el botón a a la parte del circuito integrado. El botón va a ir conectado desde el polo positivo de la protoboard a la resistencia de 6.8 kiloohmios. Es decir, vamos a puentear esa parte. Vamos a utilizar la resistencia de 6.8 kiloohmios para puentear la parte de la mitad de la protoboard, así como hicimos con este pequeño cable. Luego de eso conectamos el botón y tenemos que dejar un espacio para conectar la parte positiva del botón al pin 6, que la podemos ir conectando de una vez. Ve, al pin 6 no, al pin 2, corrijo. Entonces conectamos desde el pin 2 hasta la parte positiva del botón, que va a ser esta, que es justo debajo de la resistencia. Listo, ahí tenemos el cable que está conectando. Y también tenemos que conectar pues al lado al lado negativo. Para eso tengo que quitar el botón. Pues tengo que saber dónde va a ir conectado los dos cables y ahí conecto el cable que va a puentear la parte negativa del botón hacia el polo negativo de la protoboard. Listo, ahí ya está correctamente conectado. Ensamblamos bien el botón. Listo, así quedaría. Listo, ya tenemos la mayor parte del circuito armada. Falta conectar el LED y su respectiva resistencia. El LED lo vamos a conectar la parte positiva del LED, es decir, el ánodo lo vamos a conectar al pin 3 del circuito integrado y el cátodo lo vamos a conectar a la parte negativa del circuito con la resistencia de 220 ohmios. Es decir, nos va a quedar algo así. Ya quedaría todo el circuito está conectado. Como podemos ver, voy a mostrar así de lado para tener mayor visibilidad de lo que está bajo el potenciómetro y de frente. Algo así tiene que quedar, va completamente acorde al diagrama esquemático y ahora les voy a mostrar conectándolo a la pila.
La pila la conectamos, el cable rojo, que es el cable positivo, lo vamos a conectar a la parte negativa de la protoboard, que fue lo que puenteamos, y la parte negativa acá abajo. Y listo, ahí estaría todo conectado. Ya depende, lo voy a poner en el mínimo para que no dure mucho encendido el LED. Listo, como podemos ver, em, cada que presionamos el botón, el LED se enciende. Si lo mantengo encendido, pues se queda encendido un rato. Y conforme le voy aumentando la resistencia del potenciómetro, va a ir aumentando el tiempo de duración de encendido del LED. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias.